Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Héctor Márquez Pitole, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, de la MECH. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Rodrigo, qué gusto saludarte, muy buenos días. Qué gusto. Oye, pues hay una paradoja, ¿no? Por un lado, hay millones de mexicanos que no se están ocupando, datos del INEGI, por supuesto, pero al mismo tiempo, y la paradoja radica en que hay empresas que no están pudiendo pues llenar sus puestos de trabajo, es decir, tienen la plaza abierta, pero no están pudiendo contratar. ¿Cómo se explica este fenómeno que ustedes pues han detectado, digamos, pues lo tienen visible, obviamente, por ser la acción de capital humano? ¿Cómo no? Sí, fíjate que por un lado hay un tema que le llamamos escasez de talento, que es cuando las empresas precisamente tratan de cubrir sus vacantes, pero pues no encuentran el recurso necesario. Entonces, hoy pues, hay esa escasez, pero si le preguntas a las personas, sobre todo a los jóvenes, en fin, que si tienen oportunidades y hay trabajo, dicen, no, pues no hay. Entonces, resulta que las dos cosas son verdad. Por un lado, las empresas buscando el talento necesario se encuentran con que, pues por supuesto, sí va a haber personas, pero número uno, tienen un gran competidor que se los lleva a la mayoría, a más de la mitad, al 55%, que se llama la informalidad. Entonces, estas personas han encontrado, sobre todo después de pandemia, que pues hay una posibilidad de autoemplearse, de dejar de pagar impuestos, ¿no? Y entonces allá pues tienen mayor ingreso. Los requisitos luego son bastante menores y para muchos grupos, como puede ser inclusive que gente con menos estudio, pues es un refugio directo, ¿no? Y por otro lado también, ¿qué ocurre? Que las empresas a veces pues buscan gente que tenga la capacidad, que tenga la experiencia, las habilidades, y luego los sueldos pues no están en el nivel que la persona requiere. Entonces, un ejemplo, pues puedes buscar choferes, que es una de las plazas, de las 10 plazas más difíciles de cubrir en el país, y diríamos, pues todo mundo tiene licencia aquí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es el sueldo en ese caso. Entonces es una situación que, digamos que el mundo del trabajo evolucionó, se ha complicado mucho toda la cobertura de vacantes. Recordarás perfectamente que en la época de pandemia, pues bueno, muchas personas perdieron su empleo, hubo una baja de personas del seguro social tremenda, y ahora que todo post pandemia todo el mundo pues necesita trabajar más, invertir, recuperar, pues se convierte muy complicado el poder cubrir todas tus vacantes. Así que estamos en esa paradoja que es increíble, pero es totalmente cierta. Claro. Ahora, ¿cómo entender ello? Porque, bueno, lo que hemos observado en los últimos años es un aumento sustancial del salario mínimo y cómo se comporta. Y al mismo tiempo los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social pues nos hablan de la creación de más de 500,000 de puestos de trabajo, pero como bien señalas, cuando uno ve los datos en la encuesta de ocupación y empleo, hay un 55% de sector informal laboral. Pero ¿cómo entender el aumento al salario mínimo y que ha venido creciendo de manera sostenida y esto que mencionas, ¿no? Los incentivos a la informalidad. Sí, sí, bueno, es que también son asuntos que cada verdad es cierta, cada punto. El incremento a los mínimos, pues bueno, lo vemos todo, pero ese incremento a los mínimos, cuando lo llevas a cantidad de personas que reciben el mínimo, que están ahí en el IMSS, pues es una cantidad completamente menor. Entonces, sin embargo, también el sueldo promedio registrado en el IMSS a nivel nacional también es superior, pero es todavía insuficiente. Esa cantidad, ese sueldo, no le alcanza realmente a una familia, una persona eh, para cubrir su canasta básica. Claro. Ahora, en el fenómeno, porque es bien interesante la estructura que refleja, por ejemplo, la encuesta nacional de ocupación y empleo, un 70% de los mexicanos gana hasta 2 salarios mínimos, estamos hablando de 12,000, mientras que ahorita que estoy viendo el salario promedio al mes de julio de los que tienen el IMSS es 16,000 pesos, es decir, están Ujú. entre de 2 a 3 salarios mínimos, ¿no? Pero pues el 70% está de 1 y 2 salarios mínimos. Entonces eso me haría pensar
que si tú, digamos, en la formalidad se abre un puesto de trabajo, pues la gente lo quiere tomar. ¿Qué hay entonces de esta paradoja en términos de, pues evidentemente la gente quiere un trabajo formal, pero ya nos decías hay un 55% de la informalidad, entonces los incentivos no están ahí, ¿no? Porque no es que en uno y dos salarios pues pagan muchos impuestos, etcétera. ¿Qué han detectado? Sí, definitivamente es un asunto complicado, pero sí una de las principales variables es el salario. Entonces, lo que ganan estas personas fuera de una actividad, de un empleo formal, resulta que puede ser más, o sea, simplemente cuidando autos, etcétera, o lavando autos también, o cualquier actividad, no se diga autoempleándose, haciendo comida, llega a ser superior su ingreso, pero no es solo a eso, sino que luego las empresas necesitan dar flexibilidad, volverse atractivas para que las personas quieran contratarse ahí. Y con esto me refiero a poder apoyar para que la gente siga estudiando, para que la gente tenga ciertos horarios donde pueda trabajar por lo menos una parte desde su casa, en fin, que haga que sea atractivo trabajar para esa empresa. Y en tercer lugar, pues viene todo lo que es el tema también de otras prestaciones, que bueno, en la informalidad pues no hay ninguna, no hay ni vacaciones ni nada, pero eso para algunas personas sí es importante para decidirse entrar a la formalidad. Entonces hay que destacar que las prestaciones como la más importante, la seguridad social, el tener acceso a médicos y medicina, y que todavía no llegamos al nivel que queremos, porque claro, hoy con estos números que te doy, fíjate, si tenemos al 55% en la informalidad, imaginémonos que hay una mesa de 10 personas en un restaurante y a la hora que llega la cuenta, pues 6 se desaparecen y los otros 4 pues tienen que pagar, pero nada más pagan lo suyo, no pagan por los que se fueron. Entonces, claro que es insuficiente lo que se paga hoy para tener toda la medicina que necesitaríamos para todos los mexicanos, y no solo los de la PEA, sino a toda la población. Sin duda. Pues Héctor, muchas gracias por la entrevista. Rodrigo, igualmente, muy buen día, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, ahí escuchamos a Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Sin duda un tema fundamental, sobre todo porque pues también habría que entender cuáles son los incentivos en la creación de empleo formal en función, por ejemplo, de los trámites y la dificultad de estar ahí. Tiene que ver, por supuesto, la inclusión financiera, la estructura del mercado en sí misma, y ese es uno de los retos formidables que tiene México, sobre todo porque cuando vemos el PIB y publica el INEGI a finales de cada año que justamente ese 45% de la formalidad produce el 72% del Producto Interno Bruto, mientras que el 55% apenas pues produce el 22%, ¿no? Entonces, o bueno, el restante, el 18%, pero el hecho es que pues es un asunto sin duda clave. 28% exactamente es lo que produce el sector informal, o sea que hay pobreza ahí.